Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hablamos de uno de los temas que ha sido polémicos, que ha estado también polémico en la Asamblea Nacional, y es que el gobierno lleva más de 13 meses sumido en este conflicto interno, en esta guerra a las bandas terroristas, de esta guerra contra el crimen organizado, y aunque la Corte Constitucional dejó de reconocerlo como tal desde abril del 2024, en esta cruzada la última oferta del presidente es esta incorporación de fuerzas especiales de países aliados. Este anuncio llegó después del enero más violento de la historia reciente del país, y de hecho febrero también está con unos números terribles. También estamos a puertas de una segunda vuelta electoral presidencial, y la tarea pues está en manos de la canciller Gabriela Sommerfeld, que debe realizar los acercamientos para alcanzar esta meta y ver cómo mismo va a ser esta cooperación internacional. ¿De qué se trata este anuncio de las fuerzas especiales de países aliados, de quienes creen que, bueno, se podría dar capacitación, pero nunca podrían, por ejemplo, ingresar soldados extranjeros a nuestra tierra? Porque, claro, para eso tendría que cambiarse el marco normativo. La Constitución no prohíbe el ingreso de fuerzas de seguridad extranjeras, pero tampoco es algo que se puede realizar de la noche a la mañana. En todo caso, hay muchos cambios que se podrían hacer, que se deberían hacer, y estamos justamente con el experto Jean Paul Pinto para que nos dé luces sobre este tema. Gracias, Jean Paul, bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos este ofrecimiento del Ejecutivo, que también fue discutido en la Asamblea Nacional y que, bueno, nos tiene hablando, debatiendo sobre la pertinencia de que se incorporen, de que vengan fuerzas o tropas de extranjeras para luchar contra el crimen organizado a nuestro país? Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un saludo a la audiencia del programa. Mira que la asamblea fue súper clara, ¿no? El apoyo es a que vengan acá expertos extranjeros en diferentes áreas. ¿Esto qué implica? Lo que siempre he Claro. señalado, ¿no? O sea, necesitamos temas de capacitación, de entrenamiento, tecnología, inteligencia. Entonces, la asamblea lo que ha dicho y está en lo correcto es, ok, estamos de acuerdo en que vengan expertos internacionales, ¿no es cierto? Franceses, británicos, alemanes, Ujú. etcétera, y cada 15 días van a reportar qué están haciendo. Y eso me parece fundamental, el tema de rendición de Así cuentas, es. de qué están haciendo, en dónde están operando, etcétera. Eso es una cosa bien importante. Entonces, me parece que la Asamblea dio un mensaje muy interesante de decir, vamos a aprobar lo que tenemos que aprobar. Esto es correcto, esto se tiene que aprobar por el bien del país y creo que nadie se opondría a eso. Lo que no era correcto, pero era justamente lo que el presidente señaló en su comunicación. Y yo creo que Ujú. más bien él lo que tiene un problema es que asesores en comunicación, conocimiento en seguridad, porque él nunca debió utilizar los términos de fuerzas especiales. Entonces, cuando uno se imagina fuerzas Claro, te especiales, imaginas militares, Rambo, ¿cierto? básicamente. Las películas de los 80 Así de es. Rambo, que van a venir unos Rambos acá a salvarnos, cuando ese no es el objetivo. Me parece a mí que fue una mala estrategia de comunicación, se utilizó mal el lenguaje técnico de seguridad, porque realmente lo que seguramente se quiso decir, y después la canciller lo dijo, no, un ratito, no necesariamente van a ser tropas, soldados, sino temas de cooperación. Ah, eso es No, otra quizás cosa. estaban tanteando el terreno y sí que se pensaba en tropas, pero después ya vieron que no, y cambiaron el O sea, discurso. es que no es tan fácil. Además, mira, Vero, el problema que yo veo, ¿cuál es la imagen que damos afuera? ¿Quiénes tienen en su territorio tropas extranjeras? Haití, por ejemplo. O sea, estamos diciendo, estamos asumiendo que estamos en un caso como que de Estado que está fallando, Estado fallido, y que por eso, como no podemos defendernos por nosotros mismos, nos toca pedir a otros que nos defiendan. Eso es un mensaje muy grave de cara al contexto internacional. Ayer estaba viendo, por ejemplo, el índice de fragilidad de los estados, que es muy famoso a nivel mundial, y un indicador es ese. ¿Tiene usted en su país tropas extranjeras? Porque cuando tienes, te penalizan, porque se dan cuenta que tu país no tiene las capacidades de defensa. Entonces, no es algo menor. Entonces, De mira que por acuerdo. eso te decía yo que tal vez al comienzo, es por eso que es importante siempre usar los términos correctos, ver. Cuando tú usas malos términos, claro, abres el debate sobre temas que además no se pueden hacer, Ujú. porque el artículo 5 de la Constitución es súper claro. No pueden haber bases extranjeras y tampoco pueden usar bases nacionales. Yo lo que decía es, por último, que queremos traer gente, ok, reformemos el artículo 5, permitamos que los extranjeros sí puedan usar bases nacionales y ese sea el cambio que podamos proponer, pero bajo lo que dice la Asamblea, bajo un tutelaje, es decir, cada 15 días nos van a reportar lo que hace. Entonces, mira que eso es lo que había que diferenciar.
Apoyo, cooperación, ayuda, inteligencia, tecnología, pero por supuesto, pero bajo ningún aspecto el tema de tropas, porque a nivel local e internacional damos la imagen que estamos realmente, no somos capaces de defendernos, ¿no? Y es triste porque ayer hubo el 27 de febrero la ceremonia del desfile militar, entonces, ¿qué dices a tus militares? ¿Saben qué? Como ustedes no pueden hacerse cargo, ahora sí voy a traer una persona que sí se puede hacer cargo, y la policía igual. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, apoyar a la policía, ¿no es cierto? Pero este tipo de anuncios no le hacen bien al país. Ahora, el Ecuador tiene igual acuerdos de seguridad firmados con los Estados Unidos. ¿Y de qué le ha servido? Porque seguimos en este problema de inseguridad. Ya, ahora otra cosa ahí que es importante y que tú lo señalas, ver, es que hay acuerdos firmados, no hacía falta pasar por la asamblea, ya, lo que hay que hacer es ejecutar. Entonces, Ujú. la pregunta que tenemos que hacer, y la asamblea lo dijo correctamente el otro día, es, dígame qué tanto ha avanzado en la ejecución de esos convenios, porque mira, muchas veces tú sabes cómo funciona esto, a ver, se firman un montón de acuerdos, de convenios, y nunca se hace nada, simplemente queda en el papel. Entonces, la asamblea hizo algo correcto, que fue decir al presidente, ¿sabe qué? Le hablamos del apoyo, pero usted nos va a reportar cada cierto tiempo qué se ha hecho. Claro. Se ha traído equipamiento, ha habido gente que nos ayuda en inteligencia, por ejemplo, que siempre he dicho, aquí debería estar operando gente del Mossad de Israel en temas de inteligencia, porque ese es el mejor servicio de inteligencia en el mundo. Entonces, están aquí, cómo operan, qué están haciendo. Eso es lo que necesitamos, saber cómo se está implementando los proyectos. Y como dice bien la Asamblea, mira, esto la canciller no necesitaba que la Asamblea le diga nada. Ella tiene que ir a buscar acercamientos, como lo hizo con la Unión Europea, como lo sigue haciendo con otros estados. Y la idea es de esto, que se sigan firmando acuerdos, pero más allá de firmar acuerdos, es el tema de la ejecución, del cumplimiento, que tengamos detrás de cada convenio gente que esté implementando y nos Claro. diga cada cierto tiempo qué se hace, porque es lo que tú dices, yo también me hago la misma pregunta. O sea, tenemos firmados tantos acuerdos con Estados Unidos, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha implementado? ¿Quiénes han venido? ¿Qué dinero hemos recibido? ¿Qué tipo de equipamiento está en el Ecuador? ¿Tenemos drones, tecnología, inteligencia? Es un Así poco la es. información que no tenemos. Bueno, estamos hablando con Jean Paul Pinto, experto en seguridad. Hablamos de este ofrecimiento del presidente de la ayuda externa en la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Y ayer justamente fue el Día del Ejército, Jean Paul, y lamentablemente se dio en medio de unas denuncias de compra de chalecos y cascos que aparentemente pues no tendrían las especificidades que se pedían. Bueno, ayer salió el ministro Lofredo a hacer una demostración en un campo de tiro allí, bueno, con alguna prensa invitada, pero en todo caso, más allá de esta situación, de lo que se haya desmentido, de lo que se tenga que investigar, esto sí deja un mal sabor, ¿no? Que se pueda eh, ofrecer a las Fuerzas Armadas un equipamiento que no cumple con los estándares de seguridad que se requiere. Claro, además de la policía igual. Entonces, ambas entidades, evidentemente, mira lo que implica, ¿no es cierto? Tener que ofrendar tu vida todos los días, porque la gente en las zonas más violentas del país lo que sale tal vez a morir todos los días, ¿no? Entonces, es algo grave cuando tú no le das el equipamiento al caso. Y es otro error de comunicación que tenemos en seguridad. No sabemos si la policía y los militares que operan en las zonas más violentas del país tienen el equipamiento necesario y en qué porcentajes. Por ejemplo, otra cosa que no nos han comunicado. No sabemos si tienen lo necesario para poder enfrentarse a grupos Claro. criminales, no sabemos en qué condiciones están sus OPCs, dónde viven, cómo son. Yo creo que esa realidad es importante conocerla, pero yo no sé hasta qué punto ese tipo de equipamiento que necesitamos esté al día. Y ahí es donde llega la cooperación, porque si no estamos al día y no Claro. tenemos de ese equipamiento, es decir, de hacer un mea culpa, que no es nada malo, pero el gran Ujú. problema de este gobierno es que no le gusta reconocer que se equivoca y que hay cosas que no hace bien y piensan que todo está bien. No es malo equivocarse, decir, ¿saben qué? Este equipamiento tal vez no es el ideal. Sin embargo, ahorita que firmamos este acuerdo, en un mes llegan este tipo de cascos y chalecos y armas y estos sí realmente son los mejores que existen. Es lo que necesitamos de parte del gobierno. Bueno, hay dos informes que entiendo son informes técnicos que lo presentó el medio digital La Posta. No sabemos si es que, bueno, son filtraciones, como mencionaba el ministro Lofredo, que quieren hacer daño, que justo aparecen en época electoral. Eso se tendrá que investigar, pero Claro, en exacto. todo caso deja dudas de lo que puede estar pasando y que se deben dar todas las garantías a las fuerzas militares, policiales. Y otro tema también, Jean Paul, es respecto a esta idea de reestructurar el mando policial. Se menciona en medio de una escasez de generales porque por segunda vez en 15 meses de este gobierno, el presidente Novoa, a través de su nuevo ministro del Interior, solicitó la renuncia de los generales de la policía. Y el ministro nuevo, John Rainberg, ha dicho que, bueno, está en evaluación, que todavía no se van a dar cambios, pero bueno, ya los generales que se pidió la renuncia ya presentaron su renuncia y está ahí. ¿Cómo vemos esa decisión?
Bueno, mira, yo creo que cuando tú entras a un trabajo, cualquiera que este sea, ¿no es cierto? Y tienes una fusión de libre remoción de dirección como tal, creo que lo peor que puedes decir es entrar peleándote con la gente. Y no es cierto, y creando inestabilidad en el mando y diciendo, no, tal vez no confío en ustedes, ¿saben qué? Así que preséntenme sus renuncias. Yo creo que en el momento que estamos actualmente en el país, lo que más se debió hacer es dar respaldo, apoyo, decir, ¿saben qué? Estoy aquí, yo voy a dar los lineamientos, aquí está mi plan, mis directrices, y a ir con el mando. ¿No es cierto? Entonces, en esta rueda de prensa, por ejemplo, todos debían estar, Claro. policías y el ministro diciendo somos un solo cuerpo y somos una sola estrategia de cara a la criminalidad. Pero cuando tú entras, ¿no es cierto?, queriendo, no sé si con un tema de autoridad, ¿no es cierto?, decir a los policías, ¿saben qué? Preséntenme sus renuncias, yo no creo que les guste mucho, sea lo que sea, un policía tiene una carrera, quiere llegar hasta el tope de su carrera, sueña con ser general, comandante general de la policía, y ese tipo de cosas pueden truncar carreras porque, Por por un supuesto. capricho. Y yo creo que realmente como están las cosas, me parece que no es adecuado cuando uno llega a una empresa, cualquiera que ésta sea, en lugar de sembrar la unión, sembrar la división. Y yo creo que eso fue una mala idea. Yo creo que eso no estuvo bien manejado. Y mira, estuvo tan mal manejado que se filtró. Porque ahora cuando tú estás en un cargo público, sabes que tienes que medirte mucho en lo que dices y en lo que haces, porque tú sabes bien que alguien puede estar grabando, eso se va a filtrar, entonces tienes que ser muy cuidadoso en las estrategias y me parece que eso no fue una estrategia pertinente de parte del nuevo ministro. Él lo que debió hacer es más bien llamar a la cohesión, a la unidad, estar con sus generales, e ir justamente al territorio y estar con su plan y sus estrategias claras Ujú. de qué es lo que va a hacer. Pero hasta ahora, en lo que lo hemos escuchado en los medios de comunicación, si tú le has escuchado, Vero, yo por lo menos lo hice el otro día que salió en un medio colega de ustedes, no hay claridad todavía, o sea, no veo qué estrategias nuevas, no es simplemente decir, vamos a hacer algo de nuevo, vamos a hacer, pero ¿qué van a hacer? Entonces seguimos en el mismo problema del gobierno que por no querer comunicar, entre comillas, por temas de seguridad, no sabemos qué están haciendo, no sabemos qué van a implementar. Entonces ellos se escudan en Claro. el tema de que como es seguridad nacional no nos pueden decir nada, pero eso tampoco es correcto, Vero, porque son políticas Así es. públicas y tienen que ser públicas como su nombre lo dice. Bueno, es grave, las muertes violentas siguen en aumento y frente a eso tenemos también a la vuelta una segunda vuelta electoral, valga la redundancia. En ese sentido, ¿tiene margen el gobierno para de alguna manera encaminar bien las cosas? Mira que, bueno, yo no quiero ser pretencioso, pero días antes de los cambios yo dije que la única forma en que el gobierno podía ganar y ser elegido es haciendo cambios en el sector seguridad y lo hizo. Pero no es suficiente hacer cambios si es que detrás de los cambios no hay nuevas políticas, estrategias y un plan. No importa si el plan Fénix existió, no existió, fue un mito, eso ya está en el pasado. Este nuevo ministro tiene que entrar con un plan serio, con políticas serias, estrategias serias, porque como tú dices, esto se está desbordando y va a llegar un momento en que llegue un punto de inflexión donde no seamos capaces de regresar hacia atrás, hacia un estado anterior. Y mira, yo veía unos reportajes de un canal colega también de ustedes, y él decía ir con mano dura, ¿no es cierto? O sea, ir realmente con determinación, pero el gran problema es que gran parte de la gente a la cual nos vamos a enfrentar son menores de edad. Tienen 16, Claro. 17, 18 años con suerte. Entonces, yo no sé hasta qué punto el objetivo sea matarles a todos, sino qué oportunidades podemos darle a esos jóvenes para que salgan de la criminalidad. Y ahí también tiene que ver los GAS del sector privado con proyectos de seguridad para salvar a los jóvenes de la criminalidad. Entonces, yo creo que por el momento, como te digo, o sea, fue muy positivo los cambios. Yo siempre saludé los cambios en el SNAI, en el Ministerio del Interior. Me parecen que hay otros cambios que todavía están pendientes en el sector seguridad, Así es. pero detrás de eso necesitamos al menos estrategia. Entonces, él tiene muy poco tiempo, no va a poder implementar muchas cosas por el tiempo poco que tiene, pero por lo menos esperamos transparencia y comunicación en los cambios que se van a hacer. ¿Qué políticas, qué estrategias, qué plan, qué intervenciones? Eso me parece fundamental, porque de lo contrario, la gente, mira lo que decía Santiago Basabe, ¿no? Ese 10% que nunca había votado por Luisa y que votó por Luisa, no va a cambiar de opinión hasta abril si es que no ven el presidente cambios, transformaciones serias, no van a volver a votar por él. ¿Y eso qué implica? Que la segunda vuelta va a estar muy peleada, o sea, Por nadie supuesto, va a sabe lo ser que va a muy pasar. reñida. Ahora, también en medio de todo esto, porque en esta semana han pasado algunas cosas, luego de que el ministro del Interior, John Rainberg, pidiera la disponibilidad de los cargos de 10 generales de la policía, se divulga un video en donde la institución responde y habla de mafias internas y externas que intentarían dividir la institución. ¿Cómo tomar este video que se divulgó? Bueno, mira, ahí hay un tema que siempre lo he dicho yo, que es el tema de infiltración. Es importante saber quiénes juegan con la policía y quiénes juegan en contra de la policía dentro de la policía. Eso es la primera cosa que yo señalé que el gobierno de Novoa debía hacer, era realmente identificar quiénes eran los enemigos que estaban adentro, porque tú no puedes
hacer política pública de seguridad si una parte ya de tu personal está infiltrado y está Ujú. jugando en tu contra. Entonces, eso me parece fundamental. Temas de no solamente de inspectoría, de contrainteligencia, es fundamental saber exactamente en nuestras fuerzas de seguridad quiénes están trabajando contra nosotros, porque es normal, en México sucede todo el tiempo. Cuando llegó Fox, el presidente de México, y lo hemos conversado, él quiso hacer la guerra contra los narcos, pero ya tarde. Los militares, los policías, la inteligencia trabajaba ya para los carteles de la droga. Entonces, en esa situación es Sí. imposible hacer seguridad. Increíble. Y bueno, voy a citar a Víctor Zárate, comandante general de la policía, que mencionaba en este video, entre otras cosas, decía, esta labor que muchas veces nos exige jugarnos la vida no puede ser minada por falsos rumores o intereses que buscan dividirnos. Claro, porque tú sabes que al interior también de la policía se debe haber también oficiales que quieren llegar al mando. Entonces, evidentemente, ellos van a ser los primeros que puedan torpedear los procesos, ¿no? Por eso es importante saber con quién, en quién puedes confiar, en quién no, hacer esta Así depuración, es. esta infiltración, pero tampoco la puedes hacer así sin analizar los perfiles. O sea, el ministro, si tenía dudas, tenía un informe de inteligencia que le estaba alertando de algo, tenía que estar claro cuando haga el pronunciamiento. No podía entrar y decir que se vayan todos, sino Claro. voy a analizar caso por caso y de acuerdo a la evidencia que tengo, tomaré las decisiones del caso. Eso era lo más técnico que él podía hacer. Bueno, es complejo. ¿Qué nos podía esperar en estos meses previos a una segunda vuelta electoral, Jean Paul, tomando en cuenta que las muertes violentas se han incrementado de una manera dramática desde enero, este mes también? Ya voy a buscar el dato exacto de febrero, pero es alarmante. Y respecto al año pasado, pues no estamos de lo mejor con ese tema. Para nada, mira que ahorita Inside Crime también nos acaba de comunicar que tenemos la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más alta de la región. En el índice de paz global que yo chequeé el otro día, en el 2023 estábamos en el puesto 97, ahora estamos en el puesto 130 de 165 países en términos de violencia e inseguridad. Es para decirte, o sea, podemos decir que algo ha mejorado, sí, hubieron menos muertes violentas que el año pasado, pero realmente a nivel mundial la percepción es que hemos descendido al menos 30 puestos en temas de seguridad, que no es menor. Es decir, somos famosos afuera, pero somos famosos por nuestro nivel de violencia, de inseguridad. Además, el presidente hace anuncios de que quiere traer tropas extranjeras. Es decir, imagínate a un turista que quiere venir a Ecuador. ¿Quién va a venir a Ecuador sabiendo que van a traer ejércitos de otros países o que el presidente dice que no puede enfrentar el tema de violencia en el Ecuador? La inversión de extranjera tampoco. Entonces, mira que estamos en una situación muy caótica y como te digo, si no tomamos rápidamente un giro, un timón en estrategias, políticas y planes, vamos a llegar a un punto de inflexión donde esto se vuelve inmanejable, se vuelva ya incontrolable Así y es. realmente no sepamos qué hacer. Y ahí sí tendremos que necesariamente y forzadamente pedir no solamente expertos extranjeros, como aprobó la Asamblea, sino ahora sí que vengan ejércitos de otros países a salvarnos. Y mira que lastimosamente, si hablamos de las intervenciones norteamericanas en otros países, nunca se han saldado con saldos positivos. O sea, Por si ves supuesto. Afganistán, Siria, Libia, y la gente a veces no tiene en la mente lo que es una guerra. O sea, como no hemos vivido una guerra, o sea, mi generación tal vez lo vio por televisión el tema del Cenepa, pero otra cosa es vivir una guerra en las ciudades. Esto estaba lejos, estaba en la Amazonía, pero esto es en las ciudades, es en las ciudades, en las partes urbanas. Y una guerra implica daños colaterales, implica violencia, desempleo, un montón de cosas para las cuales no sé si estamos preparados y no sé si el gobierno está claro que una guerra puede representar miles de muertos. Y si él está de acuerdo en asumir ese costo Claro. político de todas esas muertes que pueden llegar a pasar. Gravísimas. Bueno, enero cerró con 785 víctimas de homicidios. Febrero, no encuentro el dato, pero estamos rodeando, si sumamos lo de enero, sobre las 1000 muertes, ¿no? Fácil, Entonces, sí, es sí, sí, bastante fácil. preocupante. Entonces, nunca habíamos tenido un tiempo tan violento, inclusive hasta igual o más violento que el año 2023. Entonces, ¿eso qué te da la idea de que realmente lo que estamos haciendo no está funcionando? Hay temas de infiltración, de cooptación. Entonces, implica que si hay cambios, necesitamos ver esos cambios. ¿Y esos cambios qué significan? Planes, estrategias, directrices, más visitas al territorio y no seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos, ¿no es cierto?, diciendo que la militarización, la mano dura es lo que funciona, nos damos cuenta que no está funcionando. Entonces hay que actuar más con los GAS, con el sector Claro. privado, para mí el objetivo más importante, si tú me preguntas, es cómo salvar a estos jóvenes que tienen 15, 16 años de la criminalidad, porque ese es realmente los que están manejando la criminalidad en las zonas costeras, no son gente de 40, 50 años, es gente súper joven que ya no va a la escuela, no está escolarizada, está en la calle, no tiene familia, los grupos criminales son sus familias, la gente que les cuida, les protege, les da de comer. ¿Cómo salvas a esos jóvenes del crimen? ¿Cómo les convences que realmente pueden hacer algo legal cuando yo veía un reportaje que fácilmente ellos pueden ganar al mes como $4.000 por el tema de alcohol?
¿Qué trabajo le puedes dar a un chico de 18 años para que gane más de $4,000 al mes y no se dedique a temas criminales, por ejemplo? Esa es Así la es. pregunta. Entonces, hasta que no le quitemos rentabilidad al narcotráfico, esto no se acaba, no se va a acabar. Podemos traer ejércitos de otros países, podemos traer drones, tecnología. México lo vi hace 25 años. Hasta que no logremos quitarle rentabilidad al narcotráfico, esto no se va a terminar, porque es un problema de demanda, de precio alto del producto. Al final, Pablo Escobar lo que hizo es ser un productor. Era un hombre de negocios, porque había una demanda en un país internacional. Claro. Entonces, hasta que los países que tienen esa demanda no trabajen en los temas de la demanda, no vayamos hacia temas de legalización, de pacificación del país, no nos interesa tampoco acabar con el lavado de activos, porque el lavado de activos no es malo, es inyectar dinero a una economía. ¿Qué país rico le va a interesar que el narcotráfico se acabe cuando donde más se lava son los países ricos? Entonces no tiene sentido. Por eso no se acaba el narcotráfico, porque ellos son los que más ganan. Y lo más triste es que los que más perdemos somos nosotros, porque nosotros ponemos los muertos, la inseguridad, la violencia. Así es. Ellos no ponen nada, nosotros ponemos la parte más fea del tema del narcotráfico. Es lamentable hablar de estos temas. Gracias a Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Esperemos que la próxima vez que conversemos sobre esto tengamos mejores noticias. Esperemos que así, no tenemos opción. Estamos ya contra la pared. Yo creo que si no hay cambios, si no hay reestructuraciones, me parece que, como te digo, vamos a llegar a ese punto de inflexión.